Bien, continuando con la metodología Octave, habíamos quedado en el punto 8, que sería el ejemplo. Pues bueno, como ejemplo hemos tomado una variación de Octave, que es la Allegro. Octave Allegro se compone de 4 fases y 8 pasos, que se distribuyen a través de estas fases. La primera fase es el establecimiento de controles, la segunda es el perfil de activos, la tercera fase es la identificación de amenazas y por último tenemos la identificación y mitigación de riesgos. Pues de manera general, en la fase 1 se desarrolla criterios de medición consistentes con los objetivos de la organización. En la fase 2 se identifica los activos de información críticos, definiendo sus contenedores y los respectivos requerimientos de seguridad. En la tercera fase, aquí se va a hacer la identificación de las amenazas y la probabilidad de explotación sobre los activos de información. Y en la fase 4 pues aquí se va a evaluar el impacto y se va a seleccionar el enfoque de mitigación. Bien, aquí tenemos las fases con cada uno de sus pasos. Y pues bueno, en la fase 1 vamos a tener el establecimiento de criterios de las métricas de riesgo. En la fase 2 vamos a tener el desarrollo de perfil de los activos de información y la identificación de los contenedores de cada activo de información. En la fase 3 vamos a tener la identificación de las áreas de preocupación y la identificación de los escenarios de amenaza. Y en la última fase vamos a tener la identificación de los riesgos, el análisis de los riesgos y la selección de las formas de mitigación. Como primer paso tenemos el establecimiento de criterios, pues aquí se va a hacer la creación de un conjunto de criterios cualitativos, con los cuales se podrá evaluar el efecto del riesgo contra la misión y los objetivos de la organización. Pues bueno, la metodología Octave Allegro nos da ya una guía con planillas que podemos tomar en cuenta. Y pues bueno, en este primer paso nos recomienda o tenemos estos criterios de mitigación, que son la reputación y confianza del cliente. Tenemos también el criterio de financiera, productividad, seguridad y salud, multas y penas legales. Y pues bueno, también aquí el usuario mismo o la empresa son los encargados también de agregar más áreas de impacto. Esto dependiendo de sus necesidades. Allegro nos recomienda estas, pero también se las puede ir descartando o agregando de acuerdo a la necesidad. Y para cada una de de estos criterios de medición, vamos a generar lo que son áreas de impacto, por cada una de estas. Un área de impacto básicamente va a ser las condiciones en cómo la organización se ve afectada por algún problema de seguridad. Y esto bien puede ser alto, medio, bajo. Y pues estas se van a definir de acuerdo al encargado de generar los criterios de medición de riesgo. Y pues estos van a tener, cada uno de estos va a tener un valor numérico, que va a ser el 1, 2 y 3 respectivamente, desde el más bajo al alto. Aquí tenemos esta plantilla que nos ofrece Allegro. Y pues bueno, aquí estamos viendo que vamos a tomar el criterio de medición, que es la reputación y confianza del cliente. Tenemos el área de impacto, que sería bajo, moderado, alto, de acuerdo a la reputación. Tengamos en cuenta que estamos en una organización y hemos tenido alguna vulneración o ataque a algún servidor. Pues bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo vamos a tener un área de impacto bajo? Cuando esta información relacionada con el incidente de seguridad solo se conoce en el área de TIC. Entonces va a ser un grupo muy reducido, entonces el área de impacto va a ser bajo. Eh, También tenemos cuándo va a ser moderado, cuando la información relacionada con este incidente se conoce ya dentro de la organización, entonces ya es un poquito más grande. ¿Y cuándo va a ser alto? Cuando esta información, de acuerdo al incidente de seguridad, ya se conoce públicamente. Esto ya va a ser alto. Bueno, y luego de realizar las áreas de impacto, vamos a realizar lo que es la priorización de las áreas de impacto de acuerdo a los intereses de la organización, por lo que ahí ya va a ordenarse de acuerdo a cada organización. Y pues estas se van a ir priorizando. Y pues vamos a tener pues aquí las categorías más importantes y pues las más importantes van a tener la prioridad más alta y pues las de menor importancia van a tener la puntuación más baja. Eh, Como ya he mencionado, pues esta priorización va a ser de acuerdo a los intereses de cada organización, entonces esto puede variar. Por ejemplo, aquí vamos a tener que el financiero va a ser el que tiene más prioridad, tiene más peso, que es de 5, seguida de la reputación, productividad, la seguridad, las multas y la seguridad. Y bueno, luego de esto, ya vamos entrando a lo que es el segundo paso, el desarrollo de perfil de los activos de información. Y la evaluación de riesgos se enfoca en lo que es los activos de información, que van a ser los conocimientos o datos que van a tener relevancia o valor para la organización. Entonces, esto
se va a tener que documentar por las razones que vamos a elegir los activos y además vamos a hacer una descripción de cada uno. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a ver cuál es el activo, la razón y la descripción. Aquí vamos a tener que como activo vamos a escoger la base de datos de clientes. ¿Cuál es la razón o por qué es importante esta información para la organización? Pues contiene información de los clientes de la organización. Esta información está sujeta a los principios y derechos de la Ley Federal de la Protección de Datos Personales. Y pues, ¿qué tiene este activo? Pues básicamente incluye información de los clientes como nombres, apellidos, edad, dirección, email. Y así vamos a tener que ir haciendo pues con cada activo de crítico que se vaya identificando. Eh, para esto también, en este paso vamos a tener que hacer una asignación a un propietario de cada activo. Entonces, este responsable va a ser quien defina también los requisitos de seguridad para los mismos, de acuerdo a la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Para este activo crítico que hemos elegido, que es la base de datos de clientes, vamos a designarle como dueño propietario el jefe de departamento de mercadotecnia. Pues bueno, entonces cada activo va a tener su responsable y eso hay que aclararlo. Bueno, entonces el responsable va a ser quien defina los requisitos de seguridad. Entonces, ¿cuáles son estos requisitos para este activo? Vamos a tener en confidencialidad, integridad, disponibilidad y aquí se pueden agregar muchos más, dependiendo. Entonces, en confidencialidad, tenemos que solo el personal autorizado puede acceder a este archivo de información de la siguiente manera. Miembros del departamento de mercadotecnia responsables de contactar a los clientes deben tener permiso solo de lectura para acceder a los registros de las personas. En integridad, tenemos que el personal autorizado que puede modificar este activo de información va a ser de la siguiente manera. Solo el personal autorizado del departamento de mercadotecnia va a poder actualizar, agregar o eliminar registros de los clientes. Y en disponibilidad tenemos que el activo debe estar disponible para el personal que realice labores de la siguiente manera. Debe estar disponible en todo momento para el personal de departamento de mercadotecnia y atención al cliente. Básicamente estamos pidiendo que este activo también debe estar disponible 24 horas, los 7 días de la semana, 52 semanas al año. Y pues bueno, esto es de acuerdo a la experiencia y criterios del propietario del activo de información. Entonces esto puede variar. Y una vez que ya tengamos estos requisitos, el propietario va a tener que considerar qué es más importante, de acuerdo a su experiencia. Entonces, ¿cuál va a ser el requisito de seguridad más importante para este activo? Y el requisito para este activo va a ser la confidencialidad. Hay que recalcar siempre que esto es de acuerdo al propietario. Ahora vamos entrando al paso 3, que es la identificación de los contenedores de activos de información. Pues aquí se van a identificar los repositorios en donde se almacena la información. Eh, Estos ya son los sitios en donde suele llevarse a cabo los ataques y entonces estos lugares son donde se aplican los controles de seguridad. Los contenedores pueden ser tanto de tipo técnico, físico o humano. Y estos bien pueden ser externos o internos a la organización. Bueno, pues aquí tenemos una plantilla donde podemos ir identificando los contenedores, en este caso técnicos, para la base de datos, que este será nuestro archivo. Y tenemos pues aquí contenedores internos y externos, y tenemos que ir describiéndolos. Por ejemplo, aquí tenemos en el interno, que es un servidor de base de datos. La base de datos se encuentra en el servidor de marketing y utiliza un sistema operativo Debian. Y pues ya tenemos algunas otras características. Y también aquí se debe escribir, o se debe registrar el propietario de este activo, de este contenedor, perdón, que es, en este caso sería la administración de la base de datos del departamento de mercadotecnia. También tenemos un contenedor externo. Pues este es un servicio de respaldo externo a la nube y como propietario tenemos ese proveedor de servicios. También tenemos los contenedores físicos, ya pueden ser internos o externos. En este caso, para la base de datos tenemos un contenedor interno, el gabinete de archivo de cliente, que se encuentra en la oficina de mercadotecnia, y el propietario o dueño de este contenedor es el jefe del departamento de mercadotecnia. Asimismo, podemos tener contenedores humanos, pueden ser personal interno o personal externo. Aquí, por ejemplo, tenemos en personal interno el coordinador de mercadotecnia, que es el que investiga y analiza la información por el que tiene acceso a la información de los clientes. También tenemos el especialista de investigación de mercado, que conoce los programas y la obtención de informes sobre los clientes.
Y bueno, una vez ya identificado lo que son los contenedores, vamos a pasar al paso 4, que es la identificación de áreas de preocupación. Pues un área de preocupación es un enunciado descriptivo que detalla una condición o situación del mundo real que puede afectar a un activo de información en la organización. Pues aquí en este paso se va a hacer el proceso de desarrollo de perfiles de riesgo para cada activo, en donde se busca documentar las condiciones que preocupan a la organización en cuanto a la información crítica, por lo que se deben identificar los riesgos evidentes sin necesidad de una revisión exhaustiva. Entonces, para ello, vamos a registrar la información sobre quién puede llevar a cabo esta amenaza, que son los actores, los medios por los cuales se puede ejecutar, también los motivos y los resultados. Entonces, se va a documentar la manera en la que las amenazas afectarían los requisitos de seguridad de los activos. Por ejemplo, aquí tenemos un activo de información, como ya veníamos dándolo, es la base de datos de clientes, y pues la área de preocupación de este activo va a ser la fuga de información por medios físicos. Bueno, con eso pasamos al paso 5, que sería la identificación de los escenarios de amenaza, en donde pues las áreas de preocupación que ya hemos identificado son extendidas a escenarios de amenaza, lo que significa la identificación de otras preocupaciones para la organización que estén relacionadas con estos activos de información críticos que no son visibles a una simple vista. Para esto vamos a hacer uso de algunas formas o técnicas que son los cuestionarios y los árboles de amenaza. Por ejemplo, aquí Allegro nos proporciona estos cuestionarios en donde podemos ir identificando eh, los escenarios de acuerdo a las áreas de preocupación. Por ejemplo, aquí tenemos para contenedores técnicos, que tenemos un escenario donde nos dice que piense acerca de las personas que trabajan en la organización, si existe alguna situación en la cual un empleado pueda acceder a uno o más contenedores técnicos, accidentalmente o intencionalmente, causando que el activo sea expuesto a personal no autorizado, no, sí accidentalmente, sí intencionalmente, modificado de manera que se vuelve inutilizable para propósitos legítimos, no, sí accidentalmente, sí intencionalmente. Aquí tenemos otra que es se ha interrumpido de forma que ya no pueda ser utilizado para los propósitos autorizados o destruido permanentemente o la pérdida temporal, de manera que ya no sea utilizable para los propósitos autorizados. Entonces aquí vamos a tener que ir seleccionando con estos cuestionarios que nos proporcionan. Aquí también tenemos para los contenedores físicos, asimismo tenemos los escenarios y las preguntas que nos van a ayudar con un conjunto de condiciones y preguntas diseñadas para detallar la identificación de estas amenazas. Y asimismo tenemos para los contenedores humanos. Como habíamos dicho, tenemos también otra forma de identificar los escenarios de amenaza, que son también los árboles de amenaza, además de los cuestionarios, pues donde estos árboles son unas estructuras lógicas para visualizar combinaciones de eventos y que nos va a ayudar a considerar amenazas a través de los medios físicos y técnicos, con actores ya sean internos o externos, por motivos accidentales o intencionales. Y pues eh, que pueda provocar básicamente alguna consecuencia como la divulgación, modificación, interrupción o la destrucción de este archivo de información. Pues tenemos también varios tipos de árboles de amenaza, donde hay los actores humanos usando medios técnicos, los actores humanos usando medios físicos, los problemas técnicos y además otros problemas. Pues bueno, aquí tenemos un ejemplo de un árbol de amenazas utilizado para encontrar situaciones donde actores humanos pueden o utilicen los medios físicos o técnicos. Aquí tenemos pues el actor, como ya sabemos, un árbol de amenaza va a seguir de algo muy general, algo muy específico. Aquí tenemos el actor, el motivo y la consecuencia. Ya puede ser el actor interno o externo. El motivo puede ser bien intencional o accidental y tenemos las consecuencias de esto. Esto nos va a servir bastante, así mismo como los cuestionarios para identificar estos escenarios de amenaza. Igual tenemos los árboles de amenaza utilizados para encontrar las situaciones donde ocurren problemas técnicos. Por ejemplo, aquí tenemos actores como los defectos de software, donde ya no va a haber motivo porque ya no va a haber interacción humana, simplemente va a haber la consecuencia. Y también tenemos, miren, actores como la falla de sistema. Además, también tenemos el árbol de amenaza para encontrar situaciones donde ocurren otros problemas. Como actores tenemos los terceras personas o terceros y también los desastres naturales, que es muy importante tener en cuenta. Bueno, aquí vamos a tener que hacer la identificación o vamos a tener que registrar los escenarios de amenaza. Pues tenemos esta plantilla, pues aquí tenemos la parte
del paso 4, donde estaba el activo de información, que es la base de datos de clientes, y el área de preocupación, que es la fuga de información por medios físicos. Entonces vamos a tener las amenazas, que como dijimos ya, tenemos que registrar lo que es el actor, los medios, el motivo, lo que pasaría con ese activo, los requisitos de seguridad y la probabilidad de que esto suceda. Por ejemplo, aquí tenemos la área de preocupación que habíamos identificado en el paso anterior, que es la fuga de información por medios físicos. Pues aquí vamos a tener como actor quién podría explotar esta debilidad. Podría ser un trabajador interno. ¿Cómo lo haría? ¿O qué harían? Tendrían pues el acceso al gabinete de archivos de clientes. ¿Por qué lo harían? Eh, Puede ser porque el empleado tuvo un disgusto o alguna pelea con el jefe o algún otro empleado. Eh, ¿Cuál sería el efecto sobre este activo? Va a ser prácticamente la divulgación de la información. ¿Y cómo se verían violados los requisitos de seguridad? En este caso va a ser la confidencialidad, porque acá en este activo se va a almacenar información personal de clientes, por lo cual no va a poder ser divulgada o modificada sin autorización. Y por último tenemos lo que es la probabilidad de que este escenario de amenaza puede ocurrir. Pues ya lo podemos categorizar aquí de acuerdo eh, a un medio, porque ya se puede tener lo que son algunos requisitos o controles de seguridad ya establecidos. Entonces este puede ser un medio. Tampoco puede ser bajo y alto, porque ya se pueden tener controles. Ya. Ahora pasamos al paso 6 que sería la identificación de riesgos, donde básicamente un riesgo va a ser el resultado de la amenaza y el impacto, o la consecuencia, la condición y la consecuencia. Entonces, para cada escenario de amenaza que se haya documentado, se debe determinar cómo la organización será impactada si el escenario de amenaza se cristaliza o se hace realidad. Eh, pues esta va a ser prácticamente la consecuencia de la amenaza. Y pues para nosotros las consecuencias, ¿cuáles serían? ¿Cuáles serían las consecuencias para esta área para este escenario que hemos planteado hace rato? Pues Allegro también nos proporciona aquí una parte, pues que esta ya la estaremos también utilizando para seguir integrándola a la plantilla que nos da. Y pues en consecuencia nos propone esta pregunta: ¿cuáles son las consecuencias para la organización o el dueño de activo de información como resultado de la salida y la violación de los requisitos de seguridad? Pues aquí se ha planteado dos: que la información relacionada con incidentes de seguridad se conoce públicamente, y también el incumplimiento de requisitos de confidencialidad que se ha establecido en el artículo 21 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales, en donde se genera una multa que va de 200 a, a 320 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Pues estas van a ser algunas de las consecuencias que tendremos de acuerdo al escenario de amenaza que hemos identificado. Y pues con esto ya pasamos a lo que es el análisis ya de los riesgos. Y pues bueno, acá se va a medir de forma cualitativa el grado en que la organización es afectada por cada una de las amenazas y se calcula la puntuación para cada riesgo de cada tipo de información. Y pues donde este puntaje va a ser el que se utilice para determinar la priorización en la atención de los riesgos. Y pues para ello se van a comparar las áreas de impacto de cada categoría de los criterios que hicimos en el paso uno, que recordemos que era reputación o confianza del cliente, el financiero, productividad, entre otros, eh, con lo que sería el escenario de amenaza. Y pues este puntaje obtenido se lo conoce como puntaje de riesgo relativo. Bien, pues como ya dijimos, habíamos tenido dos consecuencias, que es la información relacionada con los incidentes de seguridad y el incumplimiento con la confidencialidad, y pues que se nos generaba unas multas. Entonces, como ya habíamos tenido el área de la reputación, que sería básicamente que se conoce la información, también tenemos que haber seleccionado lo que son las multas en este criterio de riesgos. También con nuestras áreas de impacto, de acuerdo al medio, bajo o alto también. Entonces aquí vamos a tener si las multas, que va a ser en qué nivel, si es bajo. Vamos a ver multas inferiores a 100.000, si es moderado, superiores a 100.000, inferiores a 500.000 dólares, y el alto es superiores a 500.000 dólares. Bien, entonces esto de acuerdo a lo que ya habíamos hecho. Entonces aquí, de acuerdo a las dos consecuencias que habíamos tenido ya, vamos a tener que hacer por cada área de impacto, vamos a tener que ir dándoles un valor de este impacto. Y como ya dijimos, va a ser alto, medio, moderado o bajo. En este caso, pues estamos considerando que en la reputación y la confianza del cliente va a ser un nivel alto, que vamos a tener como 3. Recordemos que es bajo
moderado y alto en este caso. Y vamos a tener un valor de acuerdo al 1, 2 y 3, respectivamente. Entonces aquí vamos a tener que ir identificando cuál es el valor de impacto de acuerdo a cada área de impacto y las consecuencias que ya hemos puesto aquí. Y ya, pues con eso vamos a tener que hacer la multiplicación del valor de área de impacto con la prioridad. Entonces vamos haciendo esta operación y al final vamos a sumar todos estos para tener lo que es la puntuación de riesgo relativo. Entonces, pues aquí ya podemos ver de manera general lo que ya hemos hablado, que son las dos consecuencias, con que tenemos la información relacionada con el incidente de seguridad, se conoce públicamente. Aquí tenemos este y el cumplimiento de los riesgos de confidencialidad. Igualmente aquí tenemos que ir llenando sin más consecuencias. Y pues la severidad de que, cómo son las consecuencias para la organización o dueño de activo por las áreas de impacto. Entonces esto ya habíamos calculado y pues tenemos aquí ya la plantilla completa con la puntuación de riesgo relativo. Bien, y ya con eso vamos entrando al último paso, que es la selección de las formas de mitigación. Pues ya en este último paso se deberían determinar las opciones de tratamiento de los riesgos con base a los resultados del análisis. Pues esto quiere decir, en pocas palabras, utilizando ya los valores de impacto y probabilidad calculados en los pasos anteriores. Y pues Octave Alegro ya nos da unos enfoques de tratamiento, que son los siguientes. Es aceptar, mitigar y el aplazar, donde pues aceptar es tomar básicamente ninguna acción ante el riesgo y aceptar las consecuencias. Pero estos riesgos que se aceptan deben tener un impacto bajo en la organización, muy pequeño. También tenemos en el mitigar, que es desarrollar ya e implementar los controles para contrarrestar la amenaza o minimizar el resultado del impacto. Y pues estos riesgos que se mitigan tienen por lo general ya un impacto medio o alto para la organización. Y también tenemos el enfoque de tratamiento que es al aplazar, cuando el riesgo no se puede aceptar ni mitigar. Esto ya básicamente es de indecisión de la organización. Básicamente esto puede ser para recolectar más información de acuerdo a este riesgo o pues necesitan también, por ejemplo, no hay recursos para mitigarlo, entonces hay que aplazarlo un poco. Y pues esos riesgos son monitorizados o reevaluados en el futuro, que generalmente no representan una amenaza tampoco, ni tan baja, pero tampoco es de alto riesgo. En general se utiliza eh, lo que es una matriz de riesgo, o conocido en otras metodologías como matriz de calor, donde nos vamos a permitir, esto nos va a permitir visualizar los riesgos a tratar con base a la probabilidad y el puntaje de riesgo. Entonces aquí se van a tener que categorizar los grupos de escenarios de amenazas para el respectivo tratamiento con base a los resultados. Por ejemplo, pues vamos a tener algunos grupos en donde el grupo uno va a tener la mayor prioridad. Este debe ser el que tiene mayor prioridad. Y pues así sucesivamente van a ir teniendo menos probabilidad. Y pues en general se busca la mitigación de aquellos riesgos que resulten con un valor alto, con una probabilidad de concurrencia alta también. Por ejemplo, aquí ya tenemos nuestros valores, nuestras puntuaciones y la probabilidad de concurrencia de lo que puedan pasar. Entonces los grupos van a quedar organizados de la siguiente manera. El grupo uno va a tener que mitigarse, sí o sí. El grupo 2 va ya a mitigarse o aplazarse. El grupo 3 ya se puede aplazar o aceptar. Y el grupo 4 se pueden aceptar. Ya, entonces aquí tenemos la matriz ya que nos quedaría, donde tenemos la puntuación del más bajo al más alto y la probabilidad de ocurrencia, que puede ser baja, media o alta. Y pues estos riesgos de este grupo se va a tener que tratar de lo más rápido posible. Y ahí tenemos que puede ser mitigar o aplazar, aceptar o aplazar y el aceptar. Y pues tenemos que tomar, qué acción se tomará. Pues en nuestro caso, teníamos que la puntuación, de acuerdo a lo que veníamos haciendo del ejemplo, nos había salido una puntuación de riesgo relativo de 35, no, de 37. Entonces vamos a estar ahí, era alta. Entonces vamos a tener que estar aquí. Tenemos que mitigarlo. Y tenemos tenemos esta acción de mitigar, la señalamos. Y pues también tenemos que registrar cómo se va a mitigar. Entonces tenemos las siguientes preguntas. ¿En qué contenedor se aplicarán estos controles? Como dijimos que eran físicos, la fuga de información por medios físicos, vamos a tener el gabinete de archivos de los clientes. Y pues, ¿cómo se va a aplicar en este contenedor? ¿Qué controles se van a aplicar? Vamos a tener la restricción del acceso a la oficina donde se
se ubica este gabinete y autorizar el acceso únicamente al personal que realice las actividades de departamentos de mercadotecnia. Ya así podemos también ir registrando más. Ya, y pues una vez que se ha descrito el contenedor y los controles que se va a aplicar, también se debe describir el riesgo residual de este activo, pues como ya sabemos, por más controles que se haga, siempre va a haber algo por ahí que se nos salga de las manos. Entonces vamos a tener el riesgo residual, que no es más que el riesgo menos el control. El riesgo que teníamos menos el control que ya hemos realizado. Y bueno, pues con eso ya hemos tenido de manera general cómo se puede utilizar la plantilla que nos ofrece Octavia Allegro. Y por último teníamos las conclusiones de acuerdo a la exposición, que son las siguientes, donde la metodología Octave se debe efectuar de manera continua durante todo el tiempo, especialmente para el seguimiento de reevaluaciones o monitoreo de controles, principalmente con el objetivo de identificar nuevos riesgos. También tenemos que esta metodología apoya la inclusión del personal de la empresa y su conocimiento, por lo que es fundamental combinarla con otras metodologías y no solo limitarse a sí misma. También es importante destacar que corresponde una metodología mayormente especializada que garantiza que sean empleados los controles acorde a la organización o negocio y las operaciones que se realizan. Y por último, que Optave Allegro es una de las variaciones más recientes de la metodología que permite realizar un análisis de riesgo mucho más profundo, tomando en consideración factores como el criterio de las métricas de riesgo, el perfil de los activos de información y la identificación de áreas de preocupación, escenario de amenaza, entre muchos más, generando realizar un adecuado análisis de riesgo en la organización, lo cual permite la obtención de excelentes iniciativas de mitigación. Y pues nada, con esto eh, se acabaría lo que quedó pendiente de la exposición. Aquí tenemos algunos de los recursos que hemos utilizado para realizarlo. Y en este último punto tenemos también lo que es de dónde se sacó la información para la eh, exposición del ejemplo de Octavio Alegro. Entonces, vale una chequeadita por ahí, pegarle.